Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión, a esta conversación. Mi nombre es Janet Rojas. Estoy con Practical Thinking. Tengo el tema de gestión de cambio organizacional dentro de la compañía. Tengo experiencia con gestión de cambio en diferentes proyectos en diferentes países y hoy estaré conversando con mi amigo Cristian. Esta tarde queremos darle continuidad a una de las infografías que compartimos en nuestras redes sociales, en donde hablábamos de 5 retos al adoptar enfoques de agilidad. Y para eso tenemos con nosotros a Cristian Arias, practicante de agilidad o coaching, y me gustaría que nos contaras un poquito de tu experiencia profesional, Cristian. Claro que sí, Janet. Actualmente me dedico a trabajar en una organización aquí en Lima. Es un banco que se llama el BCP, el Banco de Crédito del Perú. En este proceso estoy apoyando en el tema de la adopción de las prácticas ágiles, de la agilidad como tal dentro de esta organización. Somos cerca de 17.000 personas y estamos intentando acompañar este proceso de trabajo. He tenido la posibilidad de participar en otros proyectos de transformación también en países como Colombia, en Panamá y Argentina también. Y dentro de este proceso me ha permitido aprender muchas cosas, me ha permitido encontrar algunos patrones interesantes en este proceso de adopción. Y vamos a tratar de compartirlos el día de hoy. Súper. Bien, Cristian, pues queremos recordar un poco cuáles son estos 5 retos que mencionábamos en la infografía. Decíamos en esta infografía que los principales retos que enfrentan las organizaciones cuando deciden adoptar enfoques de agilidad están relacionados con el lado humano de estas transformaciones. Y se planteaban 5 retos. El primero, la cultura organizacional difiere con los valores ágiles. El segundo, la organización en general presenta resistencia al cambio. 3, el apoyo de las gerencias y patrocinadores es inadecuado. 4, existe falta de habilidades con métodos ágiles. Y quinto, la formación en agilidad es insuficiente. Nosotros decíamos en esta infografía que es muy importante gestionar el cambio organizacional que esto presenta. Y cada uno de esos retos están relacionados aquí con la gente. ¿Qué queremos hacer hoy? Dar nuestra perspectiva de cómo se han ido adoptando y cómo hemos podido ir dando una mejor implementación a cada uno de estos retos. Así que desde mi punto de vista, vamos a estar hablando de gestión de cambio organizacional. Desde el punto de vista de Cristian, estaremos hablando de agilidad. Así que vamos a comenzar. ¿Listo? Perfecto. Decíamos que el primer reto es que la cultura organizacional difiere con los valores ágiles. Cristian, Sí, aquí me gustaría que habláramos un poquito de cuáles son esos valores ágiles. sí, en realidad podemos resumir el manifiesto de agilidad en 4 valores: individuos e interacciones sobre procesos y herramientas, software funcionando o productos funcionando sobre documentación extensiva, colaboración con el cliente sobre negociación contractual y respuesta ante el cambio sobre seguir un plan. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de los valores? En realidad los valores son los cimientos de la agilidad. Nosotros tenemos 4 valores y 12 principios que en su totalidad forman esta cultura de agilidad que nosotros abordamos dentro de nuestras empresas, ¿sí? Este tema de las personas como centro, como foco de la transformación, ha hecho de que revaloremos nuevamente la importancia de los individuos y las conexiones que tengamos dentro de las organizaciones para poder afrontar justamente este proceso de transformación que va desde los cimientos, desde las mismas personas hacia la misma organización como tal. Es por eso que de pronto esta forma que tenemos nosotros de poder revalorar a las personas nos ayudan principalmente a entregarle mayor valor al cliente como tal. Y desde tu experiencia, ¿qué ha sido lo que más choca entre una cultura organizacional que no ha venido trabajando con enfoques ágiles y cuando se trata de implementar estos nuevos enfoques? Definitivamente el paradigma con el que hemos venido trabajando desde muchos años anteriores ha hecho de que esta cultura del comando, del control que hemos tenido dentro de la organización como una estructura casi militar,
haya visto inconvenientes al momento de su adopción, ¿no? Este tema del controlar o intentar controlar todo el proceso probablemente nos ha jugado en contra, sobre todo en contextos tan complejos como el que vivimos hoy. Tratamos de controlar la mayor cantidad de cosas, pero en realidad no las controlamos o no las podemos ya controlar. Entonces, este proceso en el que nosotros hemos venido implementando las prácticas ágiles tiene mucho roce, sobre todo con algunos sectores entre las mismas organizaciones, porque principalmente no están acostumbrados a trabajar de esa forma. Entonces es normal dentro de mi día a día encontrarme con personas que simplemente no están dispuestas al cambio porque no lo ven como algo tangible, no lo ven como algo objetivo, no lo ven como algo valorable porque no están dispuestos, no están abiertos justamente a escuchar los beneficios o de pronto a entender o de pronto practicar los beneficios de la agilidad que han sido muy bien llevados por muchas empresas como Spotify, como Google, como Microsoft, y que de pronto han tenido dentro de sus procesos de transformación un enfoque fuerte en el cambio organizacional. Y de pronto eso ha ayudado muchísimo a poder entender a las personas desde un punto de vista social hacia este salto de paradigma que de pronto está llevando la agilidad como tal. Bien, pues yo te cuento que desde mi punto de vista de gestión de cambio, este tema de la cultura organizacional es bien relevante. De acuerdo a lo que discutíamos, cuando haces incursión en enfoques ágiles, hay muchísimos cambios a nivel organizacional. Probablemente hay muchos cambios en estructura, hay muchos cambios en la gente, muchos cambios en la forma de hacer el trabajo. Entonces, es muy importante que evaluemos cuál es esa cultura organizacional que realmente queremos cambiar. ¿Cómo venimos trabajando? ¿Quiénes somos? ¿Qué tipo de cultura tenemos en este momento? Como tú bien lo dices, si es una empresa completamente jerárquica, donde los líderes están inmersos en el control, en que les gusta tener todo el control de todo lo que va sucediendo y de todo lo que va pasando, el cambio hacia implementando agilidad les va a costar un poco más de trabajo. Así que es importante que uno de los primeros pasos antes de adoptar estas metodologías sea ver qué es lo que necesitas, a dónde quieres llegar con tu cultura, a qué es lo que quieres cambiar, cuáles son esos nuevos comportamientos que quieres adoptar, que quieres ver en tu gente, comenzando desde los grandes niveles, desde los más altos niveles hasta los más abajo. Empezando por tus ejecutivos, ¿te entienden la idea? ¿Entienden lo que es el concepto de agilidad? Les vas a dar toda la información necesaria para entender cuál es este nuevo enfoque, qué es lo que necesitan ahora, qué es lo que van a tener ahora, qué van a controlar, qué no van a controlar o de qué manera van a soltar ese control. No es necesariamente, tú me corriges si me equivoco, no necesariamente van a perder el control sobre lo que están haciendo, sino que lo van a estar reportando de una manera diferente o lo van a tener diferentes grupos que de todas formas lo van a conocer. ¿Tú qué opinas al respecto, Cristian? Sí, en realidad me parece tan interesante lo que me comentas al inicio en el tema este de la agilidad con propósito. Ya, lamentablemente dentro de este proceso de transformación no ha habido mucha claridad, sobre todo en la forma en la que llevamos la agilidad. Y de pronto muchas organizaciones, como lo veníamos conversando, piensan que agilidad es sinónimo de velocidad, ya de entrega rápido. Y no necesariamente es un sinónimo, sino de pronto es un beneficio colateral, como te comentaba, ¿no? Es un beneficio que de pronto en este proceso de mejora continua, en este proceso de entrega máxima de valor, nos da como beneficio ese tema de la agilidad. Y el entender sobre todo el qué es lo que hay detrás, el por qué queremos ser ágiles. No es en realidad la agilidad una moda, no es en realidad la agilidad para todos, incluso no todas las organizaciones están preparadas para ¿O poder necesitan? adoptar la agilidad definitivamente. Y no es porque no puedan hacerlo, sino porque simplemente necesitan un contexto especial para poder adoptarla. Y mucho de este contexto muchas organizaciones no están dispuestas a afrontarlo. Justo en este proceso de ceder el control de muchas cosas
para socializarlo en realidad, porque lo que tratamos de hacer en la agilidad es socializar un poco la forma en la que tenemos de controlar empíricamente los procesos. Muchas personas paradigmáticamente no están alineados hacia este enfoque. Y de pronto, si es que no hay un apoyo de los altos directivos, va a ser muy complejo adoptarlo, porque es una lucha cuesta arriba, que es mejor empezarlo lo antes posible, definitivamente, pero en la medida que podamos tener el apoyo de altas gerencias para poder determinar justamente esta agilidad con propósito, vamos a tener muchísimo, pero muchísimo más opciones de ser más exitosos. De acuerdo. Para cerrar este punto, entonces diríamos que es importante analizar la cultura organizacional que tienes ahora. Es relevante cuál es tu cultura a la que quieres llegar, cuáles son los comportamientos, qué quieres que cambien y cómo la vas a alinear con esa agilidad. Estudiar muy bien cuáles son esos valores ágiles a los que quieres llegar y cómo vas a llegar que tu empresa logre ese nivel de valores, esos nuevos valores si son muy diferentes, o cómo vas a mejorar los que ya tienes para que se alineen de una mejor manera. En realidad, yo diría que el foco va a ser el cliente, ¿no? El cliente y la persona como tal, la persona dentro de la organización y la persona fuera de la organización. En la medida que podamos entregar valor tanto a nuestros trabajadores como podamos entregarle el valor al cliente, probablemente estamos siendo mucho más eficientes en el proceso. Tenemos a una organización muchísimo más dedicada hacia las personas, ¿no? Y es algo con lo que estamos proponiendo y algo con lo que venimos luchando en nuestro día a día. El segundo punto dice, la organización en general presenta resistencia al cambio. Yo creo que ahí nos puedes contar un poquito más de lo que has vivido. Sí, definitivamente, yo creo que en mi proceso de aprendizaje me ha tocado lidiar con todo tipo de personas, con todo tipo de perfiles directivos, y de pronto he entendido como algunos patrones interesantes que se han venido repitiendo en varias organizaciones, en varios países. Y es que principalmente hay que entender que las altas direcciones se mueven en base a números. Si nosotros no podemos generar números que respalden los beneficios de la agilidad, va a ser muy difícil de que alguien pueda comprar a un nivel directivo, a un nivel jerárquico, una propuesta como esta. Y una propuesta que normalmente nos cuesta a las personas que venimos desde entornos tradicionales comprar. Y de pronto en este proceso de aceptar y de asimilar una forma distinta de trabajo, empezamos a cruzarnos con algunas personas que no necesariamente están aportando o que están involucradas o de pronto no se sienten involucradas en ese proceso de transformación. A mí me pasó un caso muy interesante en un equipo con el que estuve trabajando. Sí, es que este equipo trabajaba muy bien, pero había una persona en específica que de pronto no veía con buenos ojos la agilidad. Y de pronto teníamos algunas ceremonias, teníamos algunos eventos, algunos reportes, algunos documentos importantes en función al resultado que íbamos obteniendo, y siempre le encontraba un defecto. Siempre buscaba algunos defectos o algunos juicios o críticas a las cosas que hacíamos, ¿no? Y era parte de nuestro equipo. Entonces, dentro de un punto de nuestra reflexión, en nuestros procesos de retrospectivas, nos dimos cuenta de que el perfil de esta persona era muy importante porque nos ayudaba a encontrar algunos defectos como equipo que teníamos como oportunidades de mejora. Entonces, utilizamos justamente la capacidad de esta persona para detectar fallas que teníamos dentro del equipo a favor del equipo, justamente porque esta persona nos decía, oye, este punto hay que mejorar, este punto hay que mejorar, este punto hay que mejorar, y era como la persona que se dedicaba justamente a encontrarnos esas oportunidades de mejora y trasladarlo hacia justamente esa mejora, ¿no? Cómo vincular a las personas que de pronto no han participado, que no participan o que no comulgan con la agilidad, e involucrarnos en el proceso, y cómo nosotros podemos de pronto descubrir que estas personas pueden ayudar a todo el sistema a encajar. Mucho tiempo después esta persona se hizo bastante afín a la agilidad porque entendió que le daba valor. Y era Y la más devota. sí, no necesariamente la más devota, pero de pronto Mejoró. dejó de tener esa resistencia tan clara, ¿no? Y muchas veces
se pierde este proceso de adopción en el juicio, en el valor, en el prejuicio de algunas prácticas que de pronto no son tan comunes y a algunos nos cuesta, ¿no? A mí también me ha costado, a pesar de que soy millennial todavía, me ha costado adaptarme a algunas cosas porque dentro de nuestra formación ha sido, yo que soy administrador, dentro de mi formación ha sido bastante claro otro tipo de paradigma de gestión. Entonces, al afrontar este nuevo paradigma con cambios trascendentales en el tema de apertura a la complejidad, a dejar de estimar con más frecuencia, a tratar de entregar mayor valor al cliente, de valorar a las personas, nos cuesta todavía, ¿no? Es una lucha, un agilista lucha con su día a día, lucha con practicar dentro de sus 24 horas la cultura ágil, ¿no? Esta cultura que va, como te comentaba, en los valores y en los principios de la agilidad. En la medida que nosotros podamos entregar lo que damos, lo que conocemos, vamos a ser mucho más eficientes acompañando a los equipos. Muy bien, pues esa es una gran estrategia, justamente es una de las estrategias que se utilizan para gestionar la resistencia al cambio. Y adicionalmente, debes estar preparado, debes tener un plan para afrontar todo este tipo de personas, este tipo de situaciones. Así que cuando comienza tu proceso de implementación de enfoques ágiles, deberías también comenzar tu proceso de gestión de cambio organizacional, con el cual vas a trabajar un plan de resistencia al cambio. Vas a identificar probablemente las personas que siempre se han resistido a diferentes cambios también se van a resistir a este nuevo, probablemente otras diferentes. Así que estas resistencias al cambio se identifican claramente con los directores a los cuales reportan las personas. Son las mejores personas que conocen a sus equipos de trabajo, quienes pueden dar la información de quiénes se han resistido antes, de con quién no es fácil trabajar, de quién es más apto para crítica, para promover ruidos, y también del otro lado, quiénes son adeptos a colaborar, quiénes son adeptos a siempre investigar, a siempre alzar la mano y decir yo colaboro, yo puedo hacerlo. De las dos formas podemos gestionar el cambio. El punto aquí relevante es tener una buena planeación de con quién, a quiénes voy a atacar, en dónde voy a atacar, en qué momento se me puede presentar ese tipo de resistencias. Ahora, a mí me gustaría también agregar que la resistencia puede surgir de diferentes formas. La gente no es resistente a un cambio porque sí, porque hoy quiero ser resistente, sino por diferentes razones. Puede ser falta de conocimiento, puede ser falta de sensibilización de por qué me está sucediendo esto, por qué quieren que mi empresa ahora sea ágil, yo no lo entiendo, y para eso debemos también atacar la parte de comunicación. Desde un comienzo, poder decirle a toda la organización, oye, vamos aquí a estos nuevos enfoques de agilidad porque queremos lograr esto en nuestra compañía, porque esto es lo que viene en el mercado, porque esta es la nueva forma de trabajar, porque consideramos que de esta forma vamos a obtener más clientes, vamos a ganar una porción más alta del mercado, etc. La razón que sea, compartirla a la empresa y estarla repitiendo, 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 repitiendo. Al menos unas 7 veces. Sí. Perdón, puede ser también la resistencia por falta de conocimiento en las labores que tienes que hacer. Me resisto porque no entiendo qué es lo que tengo que hacer. Me resisto porque no sé qué es lo que debo hacer. Me resisto porque no he logrado entender esta herramienta que me entregaron para qué es. Me resisto porque no logro comunicarme con mi equipo de trabajo de al lado. O me resisto porque no logro comunicarme con esa área con la que nunca había trabajado. Entonces, todo ese tipo de resistencias las podemos planear, las podemos investigar y tener una respuesta antes de que suceda, para poder llevar con un poco más de paciencia todo este tipo de situaciones. Sí, en definitiva, yo concuerdo con algo que dice Cota, que es que principalmente las personas no le tienen miedo al cambio, lo que le tienen miedo es a lo que van a perder por el cambio. Ya veníamos conversando anteriormente con el tema del control, del control de la organización.
Ahora veníamos conversando también con ese tema de la comunicación, que también me parece vital, en la medida que podamos ser lo suficientemente eficientes para comunicar y que sobre todo podamos asegurarnos que la comunicación ha sido entendida de la forma en la que nosotros queremos que se entienda. Es fundamental, ¿no? Porque me ha tocado procesos en donde de pronto la comunicación principalmente es el punto más débil en nuestro proceso de adopción. ¿Por qué? Porque las personas lamentablemente han estado acostumbradas a un espacio en donde las tareas eran asignadas y estas tareas asignadas no necesariamente venían con un manual de instrucciones del por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, ¿no? Simplemente venía como una orden jerárquica en el cual teníamos que ser cubierta, que tenía que ser cumplida. Pero en este espacio estamos buscando ya que las personas sean conscientes del por qué están haciendo lo que están haciendo. Y en la medida que nosotros podamos ser oportunos en la forma de comunicar ese cambio y el comunicar el motivo y los beneficios de ese cambio, y más que comunicarlo, venderlo, porque no solamente se necesita comunicarlo, sino necesitamos que las personas compren y entiendan y estén de acuerdo con este proceso y que esta forma nueva de hacer las cosas beneficie también al trabajador o beneficie también a la persona que va a liderar ese cambio. Así es. Y aquí, para cerrar este punto, mm, me gustaría complementar e ir enlazando todo lo que hemos conversado, ¿no? Trabajar enfoques ágiles o cualquier transformación es algo complejo, involucra muchos temas a la vez que debes ir encadenando a la vez, ¿no? Como tú lo mencionabas, una buena comunicación, un buen plan de comunicaciones es importante para lograr encaminar a las personas, para lograr evaluar su cultura organizacional, para lograr cuáles son los nuevos valores a los que quiero llegar, para lograr saber cuáles son las resistencias que tienen. Todo es un compendio, ¿no? Es una transformación, no es simple, es algo muy complejo y debemos tener diferentes piezas para ir uniéndolas y poder ir trabajando, ¿no? Sí, definitivamente la estrategia que utilicemos debería estar en función a la naturaleza de la organización. Todas las organizaciones son completamente distintas y todas se abordan completamente distintas o de distinta manera. Definitivamente tenemos que entender que dentro de la agilidad no hay recetas. No hay una receta para poder transformar una organización, no hay una receta para poder transformar un equipo, ni siquiera para transformar a una persona. De pronto cada ente tiene una forma distinta de organización y debemos como dice Jürgen Apelo, tratemos de danzar con el sistema. ¿Ya? Y creo que esta forma de nosotros abordar el proceso de transformación justamente debería buscar eso, el mimetizarnos con el sistema para poder de pronto desde adentro tratar de revisar, como bien lo decías, qué cosas necesitamos, qué cosas nos faltan cambiar, qué cosas necesitamos mejorar en realidad, cómo podemos entregar mayor valor, cómo podemos ser más eficientes, cómo podemos mejorar en el todo de la organización desde nuestro día a día, desde nuestras pequeñas acciones para poder justamente tener mejores resultados. Y creo que vamos por ahí, ¿no? Por ese es el camino, al menos en el que a muchos nos ha servido en este proceso de transformación, el proceso de adopción en el que estamos liderando o en el Muy bien. que pronto colaboramos también. Bien, el tercer reto que se planteaba dice, el apoyo de las gerencias y los patrocinadores es inadecuado. Uy, aquí tengo muchas cosas que contar. Definitivamente, como te comentaba, es súper importante el apoyo de los tomadores de decisiones, ¿no? En la medida que ellos estén involucrados en el proceso, en el que acepten el proceso, en el que se alineen con el proceso, va a ser muchísimo más fácil que nosotros podamos abordar un proceso de transformación. En definitiva, he tenido experiencias en donde los gerentes o los directores no han comprado la agilidad por X, Z motivos, y hay organizaciones en donde sí las han comprado y definitivamente eh, hay un abismo bastante amplio, bastante alto, profundo, diría yo, en la diferencia entre una organización en la que las gerencias están involucradas en este proceso de cambio y las lideran incluso por sobre las organizaciones que de pronto todavía no se han visto involucradas de esa manera, al menos en sus áreas de dirección, ¿no? Así es.
Este pilar desde el punto de vista de gestión de cambio es uno de los más fuertes. Es muy relevante el apoyo que tenga el nivel directivo, el nivel de los patrocinadores. Es supremamente importante que entiendan por qué se está haciendo este enfoque. Como tú dices, Cristian, si no lo entienden ellos, los grupos de personas a quienes ellos lideran no lo van a seguir. Aunque lo entiendan, aunque se motiven, aunque lo deseen, si mi líder no quiere participar, o si mi líder no lo entiende, o si mi líder no tiene ni el más mínimo interés, no lo voy a hacer, Sí. no lo voy a seguir. Punto. Por más que yo quiera como persona hacerlo, el que está arriba de mí o el que yo considero y respeto como mi líder, está primero que cualquier situación. Entonces es muy importante que también se trabaje con los patrocinadores. Para ello también se hace un plan para patrocinadores. ¿Qué es lo que necesitas hablar? ¿En qué momento debes hablar? ¿Cómo debes comunicarte con tus equipos, con tus diferentes áreas para lograr el apoyo de esas áreas? Se trabaja con ellos también cómo conseguir el apoyo de tus pares. Hay patrocinadores y hay directores que necesitan conseguir el apoyo de otros pares, tal vez áreas que trabajan en conjunto o tal vez áreas que se confrontan mucho. ¿Cómo voy a hablar con mi par, que es mi compañero y que está al mismo nivel que yo? ¿Cómo voy a hablar con él de la situación, del nuevo enfoque? ¿Qué es lo que voy a decirle para ganar su atención, su confianza y que también se encamine en este proceso? Como les digo, es un pilar bastante fuerte, es una columna el tener el apoyo de los directores y de los patrocinadores para enfocar cualquier transformación y con mayor razón algo como a la agilidad. Sí, en realidad para adicionar, Janet, me ha pasado en algunas empresas justamente el hecho de que los patrocinadores han comprado la idea, les han pedido implementar prácticas de agilidad, pero las personas que están debajo tienen que optar entre su trabajo del día a día y además adicionar algunas prácticas adicionales que tengan que ver con la agilidad y eso sobrecargado el proceso, ¿no? Las personas están trabajando en sus indicadores X y de pronto le añadimos más tareas, le añadimos más procesos, le añadimos más cosas, más exigencias y esto han hecho que de pronto tengan que elegir entre el negocio y la adopción de la agilidad que implica trabajo, que implica dedicación. Entonces, algo que de pronto yo siempre sugiero es que se puede involucrar dentro del negocio, dentro de nuestra día a día, algunos indicadores que estén justamente alineados a este proceso de transformación y el cómo ir implementándolos de a poco. Porque definitivamente no podemos perder el foco en el negocio. Pero si queremos mejorar nuestro proceso de adopción, de pronto es saludable poder introducir indicadores de gestión que nos ayuden a compartir, a equilibrar un poco la necesidad de la transformación con la necesidad de el foco en el negocio. Uh-huh. Y eso pienso yo que lo logras cuando tus gerentes, tus directores y tal vez el patrocinador mismo entiende todo el concepto de lo que estás implementando, qué tanto es el volumen, qué tanto es lo nuevo, qué tanto va a ser este nuevo proyecto con con mi trabajo actual, qué tanto lo vas a balancear, qué tanto le voy a pedir a ese empleado para que podamos tanto responder al nuevo proyecto como no dejar caer la empresa, ¿verdad? Porque no se puede parar de trabajar para poder hacer una nueva implementación. Entonces, ahí también va ese tema de reforzar al patrocinador, reforzar los gerentes todo el tiempo, dándoles comunicación certera de qué estamos haciendo, para dónde vamos a lograrlo, en qué tiempo lo queremos lograr, siendo consecuentes con todos los equipos de trabajo, con las personas especialmente, que son el tema central de nuestras implementaciones. Sí, definitivamente comparto lo que comentas. Y finalmente, como para cerrar el punto, quisiera y hacer un llamado justamente a esto, ¿no? Que no solamente es el tema de entender la agilidad por entenderla, sino que de pronto tiene mucho que ver con la forma en la que nosotros tenemos de poder involucrar a las áreas de negocio en el proceso de agilidad, ¿no? Veníamos conversando
este punto de que muchas veces la comunicación que se llega o que llega a la gerencia no es la más adecuada. No es una comunicación clara, no es una comunicación que de pronto está fundamentada en los beneficios, ¿sí? Entonces es súper importante que nosotros podamos tener siempre foco en los beneficios y siempre foco en entender la naturaleza del trabajo de las direcciones. Ya me pasó hace poco una experiencia justamente con este tema, ¿no? De que muchos gerentes están acostumbrados a trabajar en partidos de 20 minutos y meter goles de media cancha y ganar y salir con honores, pero llevarlos hacia un proceso más largo de entendimiento, más profundo, en donde ya no son 20 minutos de partidos o de fútbol, sino son 90. Entonces a algunos les cuesta, ¿no? Y cuando no se comunica justamente el por qué debemos jugar 90 minutos y no solo 20, y no digo por el tamaño del tiempo, por la velocidad, sino digo por entender todo lo que está detrás, ¿no? Esta agilidad con propósito que les comentaba. Probablemente no vamos a ser tan eficientes en nuestro proceso de trabajo. Por eso el acompañamiento de los procesos de transformación son vitales, ¿no? Yo creo que en la medida que los coaches empresariales puedan participar eficientemente y tengan la capacidad para poder colaborar con esa transformación va a ser muy importante porque las personas necesitan justamente apoyo, sobre todo en la parte técnica, sobre todo en la parte metodológica, conceptual. Entonces es fundamental el apoyo de algunos perfiles dentro de la organización en el proceso de adopción y que puedan acompañar justamente estos roles directivos a tener probablemente un panorama muchísimo más claro de la forma en la que vamos a adoptar esta agilidad dentro de la organización, o que vamos a mejorarla en realidad, porque no es un tema binario de que la agilidad o una empresa es ágil y no es ágil, sino es un proceso de adopción que va mejorándose en su día a día. Bien, pues nuestro cuarto reto habla de la falta de habilidades con métodos ágiles. Interesante punto. Muchas de nuestras empresas en Latinoamérica lamentablemente están trabajando el tema de la agilidad, no necesariamente como necesidad del negocio, no como necesidad de la organización, sino como una moda. Y lamentablemente esta moda y trae consigo muchas malas prácticas, muchas malas experiencias en el tema de formación justamente, ¿no? Estamos creyendo de que podemos utilizar o podemos hacer o podemos formar y crear un equipo ágil de la nada simplemente cambiando de títulos o simplemente añadiéndole algunas funciones adicionales a los roles tradicionales o simplemente cambiándole de nombre, ¿no? Y lamentablemente no es la forma de afrontar. Un equipo Scrum no surge con una formación de 16 horas o con una formación de 24. Hay cosas que van muchísimo más profundas de cambio, de transformación en un equipo para que permita abrazar la agilidad de la forma en la que buscamos, ¿no? Entonces, de pronto, las organizaciones lo que hacen es capacitar o tratar de formar, que es un buen inicio, en realidad no es que sea malo, sino que de pronto el entender que eso es suficiente, que el tener una persona certificada como Scrum Master, como Product Owner, es suficiente para empezar a crear un equipo ágil, ese es el error. Ya tenemos que entender que justamente ese tema cultural que comenzábamos al inicio, los valores, los principios, el asimilarlos, toma tiempo. Y ese proceso de evolución es algo que muchos directores no entienden, que muchos tomadores de decisiones no entienden y que piensan que solamente en el hecho de formarnos ya estamos preparados para afrontar el trabajo con algún marco ágil, y en realidad terminamos simplemente matando a la agilidad o matando las ganas o las buenas iniciativas del equipo, porque esta frustración que hay al no entender completamente, al no poder asimilar completamente lo que estamos haciendo, hace que después terminemos diciendo que la agilidad no sirve, que la agilidad es muy flácida, que la agilidad no es clara, o que de pronto no simplemente no nos aporta valor como organización, no por la agilidad per se, sino por las prácticas que de pronto están justamente mal implementadas.
Por eso siempre confío yo en que debería un equipo no solamente estar formado por los roles core de la organización, sino también debería tener en cierto modo el apoyo de un monitor, de una especialista, de un coach que se encargue de abrazar al equipo y ayudarnos en su proceso de transformación, porque muchas veces el Scrum Master está también en ese proceso de crecimiento, sobre todo en estas organizaciones de las que te comento, y no tiene las capacidades completas como para afrontar tanto el trabajo con su equipo y el trabajo con la misma organización. Entonces ahí es donde el coach empieza a aportar valor al equipo. ¿Que es necesario tener un coach? Definitivamente no, pero de pronto es importante considerar la participación de personas que ya tienen experiencia en el proceso de transformación, sobre todo para acompañar a los equipos, a las organizaciones que recién están empezando en su proceso, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo. Este desarrollo de habilidad debería venir acompañado de un buen plan de entrenamiento. Y un buen plan de entrenamiento habla de lo que acabas de mencionar. ¿Quién va a ejecutar ese rol? ¿Quién va a ser el product owner? ¿Quién va a ser El Scrum Master. Scrum Master? ¿Quién va a ser cada uno de los papeles en estos enfoques de agilidad? ¿Y cómo los voy a ir desarrollando dentro de mi organización? ¿Qué tiempo les voy a dar para que desarrollen sus habilidades? O si voy a traer un equipo experimentado que por lo seguro me va a costar una cantidad de dinero mucho más alta que empezar con mis equipos de trabajo. Si van a venir de afuera, ¿cómo me van a dejar? ¿Cómo van a hacer la transferencia de conocimiento? ¿Cuál es el nuevo equipo que van a desarrollar? Entonces, debe venir también acompañado de un buen plan de tanto de formación inicial, de capacitación, durante el momento que estoy implementando mi enfoque de agilidad, como después de que termine ese enfoque de agilidad, qué es lo que voy a hacer con ellos, qué les voy a estar enseñando, qué herramientas les voy a estar proporcionando para ir progresivamente mejorando sus habilidades como equipo, como personas, como integradores, como agentes de cambio, para que podamos en realidad ser equipos útiles y equipos de verdad que fomenten tanto la comunicación y fomenten esas habilidades dentro de sus áreas de trabajo. Creo que es súper importante que podamos tener en consideración que los equipos uno a uno son distintos. Ya que si bien es cierto, podemos tener todo un plan general, a líneas generales de nuestro proceso de desarrollo. Cada equipo, cada célula se va a mover de manera distinta y no necesariamente van a ocupar el mismo tiempo de desarrollo, ¿no? Algunas células tienen, por ciertas habilidades de sus miembros, algún proceso muchísimo más rápido de desarrollo y otros un poco más lento, y entender que eso es natural en los seres humanos, ¿no? Entonces, en la medida en la que podamos tener una estrategia en la que estemos monitoreando constantemente a los equipos para ver su nivel de desarrollo en agilidad va a ser importante, y el ver sobre todo de manera casi directa con cada equipo qué es lo que necesita y de qué forma nosotros podemos ayudarle como organización a poder mejorar ese nivel que tienen de agilidad y mejorar el nivel de desarrollo en adopción de prácticas y cultura ágil dentro de su día a día, ¿no? Creo que eso es fundamental, sobre todo porque, como te comentaba, las recetas al pie de la letra, sobre todo en el tema de desarrollo de equipos ágiles, no es tan eficiente. Cada equipo se desarrolla de manera distinta, en tiempos distintos, y hay que entender eso desde el principio. Y por último, que está muy ligado a estas habilidades, vemos el reto de que la formación en agilidad es insuficiente. No estamos logrando entrenar a la gente como debería. Cuando yo llevé mi primer curso de Scrum hace muchos años, eh, yo fui el único administrador dentro de una treintena de personas que eran ingenieros de sistemas o gente ligada a TI. ATI. Así es, entonces me tocó traducir un poco los ejemplos, me tocó traducir un poco la experiencia hacia mi rubro, a mi sector, que era el negocio. Entonces, yo veo que esto, si bien es cierto, ha cambiado muchísimo,
Todavía hace falta dentro de Latinoamérica, hace falta dentro de nuestros países fomentar mayores espacios de difusión, sobre todo de experiencias de agilidad fuera de TI y de dejar de encasillar a la agilidad solo en TI, porque si bien es cierto, es parte importante de nuestra transformación, es muy cross el área de TI dentro de la organización, sobre todo dentro de su proceso de transformación. Es importante entender que hay otros áreas dentro de la organización que necesitan con la misma intensidad el entender esta cultura y entender estas prácticas. Y de pronto no se están generando los esfuerzos suficientes, me parece, como para poder llegar a esas otras áreas del negocio y que las puedan entender. En algún momento aprendí que la agilidad no es solamente crear equipos ágiles, sino que en su proceso de crecimiento se vuelve como una espiral dentro de cada equipo, y en donde vamos a tener que librar impedimentos que normalmente tienen que ver con trabajo de otras áreas organizacionales. Y si esas personas a las que vamos a ir involucrando en nuestro proceso de desarrollo no empiezan a creer en esto, va a ser muy difícil de que podamos ir más allá. Eso nos termina limitando. Y si no hay espacios de formación, si no hay espacios de difusión, de compartir experiencias, de las comunidades ágiles que hay en Latinoamérica, son muchísimas, que son muy ricas, lamentablemente no vamos a tener el impacto que quisiéramos dentro del negocio como tal en temas de agilidad. De ahí sigue siendo el caballito de batalla de la agilidad, pero poco a poco en este proceso de crecimiento se va haciendo necesario transformar nuestra experiencia y tratarlo de aplicar de una manera más clara hacia otras áreas del negocio. Y de pronto ese es todavía nuestro talón de Aquiles con el que estamos tratando de lidiar en nuestro día a día, ¿no? En cómo llevar este discurso de la agilidad muy bien concebido hacia otras áreas del negocio, en el lenguaje del negocio, en el lenguaje de las personas que no son de TI, con ejemplos que no son de TI, y de pronto nos permitan a nosotros justamente tener mejores resultados y enganchar y alinear a esas personas hacia lo que buscamos también nosotros. Así es, de acuerdo contigo. Y precisamente cuando hablamos de gestionar el cambio organizacional, lo que queremos lograr es que las personas involucradas adopten estos cambios. Y si queremos lograr esto, deberíamos estar teniendo un plan completo de formación. Y un plan completo de formación indica que identificaste cuáles son sus necesidades, identificaste de qué forma le debes hablar, cuál es el lenguaje que utiliza, cuál es la capacitación que realmente necesita para antes de la implementación entender qué es lo que viene, para durante la implementación apoyarte, que sea alguien que esté colaborando y que esté entendiendo, y para después de que termine la implementación, cuáles son las habilidades que le vas a estar desarrollando, qué es lo que tiene que entender. Así que todo este tema de formación y de habilidades, que son los retos 4 y 5 que menciona nuestra infografía, deberían venir acompañados de un muy buen plan de formación, un muy buen plan de capacitación que incluya todos estos temas, ¿no? Y que nos salgamos, como dice Cristian, del foco de TI. Esto es TI y les hablamos solo con los ejemplos de TI y los dejamos de nuevo en el aire porque no todos tenemos ni el interés de entenderlo ni la capacidad de entenderlo. Sí, a mí me pasó en algunas organizaciones en las que he trabajado, en que se diseñaba una formación en algún rol, por ejemplo, de Scrum, y los capacitadores estaban muy ligados al tema de TI, los ejemplos eran muy de TI, y llevaba a mis equipos de negocio hacia allá y no entendía, ¿no? Y a la final nosotros le preguntábamos, ¿y te aportó valor? Bueno, sí, entendí algunas cosas, pero otras no, porque yo no soy de TI, no sé qué es desarrollo, no sé qué es código, no sé qué es integración, no sé qué es QA, y de pronto encontraba de que estas personas habían invertido un tiempo que no había sido lo más provechoso posible. Entonces, de pronto esto nos hacía entender que es súper importante dentro de nuestro plan, como lo dices tú, hablar en el lenguaje de nuestro receptor y tener muchísimo más consideración en el tema de poder nosotros diseñar planes justamente alineados a lo que nosotros queremos buscar, a los objetivos que tenemos dentro de cada área de negocio al que queremos afectar con la agilidad en función a nuestra estrategia de implementación, ¿no? Pero de pronto el hecho de que tengamos espacios personalizados, espacios en donde podamos
eh, poder compartir experiencias y poder compartir ejemplos de agilidad en logística, en recursos humanos o en finanzas, en contabilidad, en riesgos. De pronto eso nos hace muchísimo más ricos y nos hace entrar eh, con una información y con una cultura completamente distinta y justamente alineada a estos individuos y al tomar como importancia estas conexiones que estamos buscando lograr. Pues bien, con esto terminamos los 5 retos que habíamos mencionado al adoptar enfoques ágiles. No sé si quieres agregar algo, Cristian, algo que quieras mencionarle a la audiencia que te está escuchando. Sí, en realidad la agilidad es un hermoso camino por el cual seguir. Creo que estamos en un proceso en el que no hay marcha atrás. Creo que el futuro de las organizaciones está ligado justamente a estos espacios cada vez más complejos, en donde las prácticas tradicionales no funcionan tan bien como quisiéramos y en donde tenemos que ir adaptándonos, principalmente para empezar a tomar decisiones en espacios muchísimo más cortos, con un ritmo muchísimo más veloz del mercado, de cambio del mercado. Entonces, se ha visto como una buena opción el adoptar estas prácticas ágiles para afrontar ese entorno, pero entender también que cada organización, cada persona, cada equipo es completamente distinto y no existe una receta, una fórmula mágica, una bala de plata que nos ayude a, a poder con ella convertirnos en los líderes del mercado o simplemente en una empresa que sea eficiente, ¿no? Entonces es un proceso continuo, es un proceso que en la medida que se adopte muchísimo más rápido va a darnos mayores beneficios. Aquí no es importante el tamaño del camino, sino empezar a vivir un camino que nos haga muchísimo más eficientes, un día, al otro día, y al otro día, y al otro día. No, no es importante llegar a una meta, sino disfrutar del camino. Y en la medida que nosotros podamos entender esto, que no hay recetas para la agilidad, para afrontar la agilidad, y que cada uno debería tener una forma específica, una forma ad hoc de poder transformar su organización, va a ser muchísimo más eficiente. Muy bien. Pues yo te agregaría que así como la agilidad es un camino diferente para cada empresa, para cada equipo, también la gestión de cambio es muy adaptativa a cada momento, a cada situación y a cada equipo de trabajo. Como tú lo decías, no todos los equipos son iguales, no todas las áreas son iguales y no todas las estrategias para solucionar un reto son iguales, pero se puede y se debe tener un buen plan de gestión de cambio organizacional que pueda responder y que pueda atacar las diferentes situaciones que probablemente vayamos a enfrentar. Cristian, pues con eso terminamos. Muchísimas gracias por tu participación, muchísimas gracias por compartir con nosotros tu experiencia en este tema de agilidad y pues nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Muchas gracias, Janet, por la invitación. Muchas gracias a Practical Thinking por abrir espacios justamente que nos permitan a nosotros comentar un poco sobre nuestra pequeña experiencia de la adopción de agilidad en algunas organizaciones. En realidad creo que es fundamental justamente lo que te decía, el hecho de volver a las comunidades de práctica, volver a la difusión de cosas de tanto interés, sobre todo ahora en las organizaciones en las que ahora están entendiendo la necesidad justamente de adaptarse a la complejidad. Agradezco el tiempo por la conversación, por la charla muy amena y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Vale, bye bye.